Libros históricos. El Antiguo Testamento se divide en el Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores, profetas menores. En esta ocasión estudiaremos los libros históricos, comprendido en 3 sucesos. Tiempo de afianzamiento, tiempo de los reyes, tiempo después del exilio. Libro de Josué. Introducción al libro de Josué. Josué era un hombre de gran fe, firme de carácter y valiente. Junto con Caleb dio un buen informe de Canaán sobre la base de lo que había visto como espía. Frente a la oposición de los otros 10 espías, afirmó que mediante la ayuda de Dios los israelitas serían capaces de conquistar la tierra. Números 14, 6 al 9. Fue apegado a Moisés en el liderato de su pueblo. A Josué le correspondió dirigir al pueblo, para poseer la tierra de Canaán. La arqueología comprueba la autenticidad del relato de Josué. Las excavaciones hechas en Betel, Laquis, Debir y Asor han dado evidencias de violentas conflagraciones fechadas un poco después de mediados del siglo XIII a.C., la época considerada muchos historiadores como la de la conquista hebrea. Fondo histórico. El pueblo de Palestina no estaba organizado como una fuerte nación. En la época de Josué, era un conglomerado de pequeñas ciudades-estados, pequeños reinos alrededor de sus ciudades fortificadas, que a menudo peleaban entre sí. Cuando los ejércitos de los grandes imperios marchaban sobre Palestina, estas ciudades con frecuencia evitaban la guerra pagando tributo a los invasores. Religión de los cananeos. Los cananeos eran politeístas. Le rendían culto a él, creador y principal deidad que se llama también, el padre toro, y Asera, Astarte, su esposa. Entre muchos hijos, Baal, señor, era el más importante. Se decía que reinaba en la tierra y en el cielo. Era considerado el dios de las tormentas y las lluvias, según les daba fertilidad a la tierra y vida a la vegetación. Cada pueblo tenía su propio Baal, y estos altares por lo general se construían en los lugares altos. Libro de Jueces. El libro recibe su título, en honor de los personajes sobresalientes llamados jueces, los cuales fueron suscitados por Dios, en momentos difíciles para liberar a su pueblo de sus opresores. Una vez obtenida la victoria, y con el prestigio que esto les daba, gobernaban al pueblo. No administraban justicia entre particulares y por lo tanto, fueron más libertadores y gobernadores que jueces civiles. No eran como los reyes, pues no se permitía que sus hijos heredaran su puesto. A continuación, narraremos solo algunos personajes. De estos jueces, 6 se consideraban más importantes por el hecho ser tratados en detalle: Otoniel, Ahod, Barak, Gedeón, Jefté y Sansón. Hubo otros 2 jueces cuyos períodos se describen en primer libro de Samuel. Estos son Elí y Samuel. Parece que ellos gobernaron toda la nación hebrea en el período anterior al surgimiento de la monarquía. Josué es un libro de victoria, en tanto que Jueces es un libro de derrota. Después de la muerte de Josué, hubo decadencia en Israel. Ya no había gobierno central, y la cooperación de las tribus dependía mayormente de su religión común. La lealtad a Jehová les había traído unidad y victoria, ahora la apostasía los llevaba a la debilidad y al sometimiento a favor de sus adversarios. Otoniel, hijo de Cenes y, hermano menor o sobrino de Caleb. Josué 15, 17, Jueces 1, 13, primero libro de Crónicas 4, 13. Se distinguió por capturar el pueblo de Debir, o Kiriat Sefer, en Judá de manos de los cananeos. Como recompensa recibió a Axa, la hija de Caleb, que había sido prometida a quien conquistara esa ciudad. Josué 15, 15, 17, Jueces 1, 11, 13. Su valor fue demostrado una vez más cuando derrotó a Cusan-Risataim, rey de Mesopotamia, quien había oprimido a los israelitas durante 8 años. Su victoria produjo 40 años de paz en el país. Fue el primero de los jueces, Jueces 3, 8, 11.
En los tiempos de Ahod, después del fallecimiento de Otoniel, Israel volvió a la idolatría. Jehová empleó los moabitas, amonitas y amalecitas, enemigos tradicionales de Israel, para castigar a su pueblo. Estos tomaron la ruta invasora de Josué, cruzando el Jordán cerca de Jericó. Los moabitas ocuparon por 18 años territorios que eran de Benjamín y Efraín. La historia de Débora y Barak es muy interesante. La liberación de Israel fue inspirada por una mujer de gran fe, sabia en su ministerio. Débora, su nombre significa abeja, hacía las veces de juez y profetisa, esto es vocero de Dios. Las personas con problemas la consultaban mientras se sentaba bajo la palmera en la región montañosa, que se halla entre Rama y Betel. En virtud de su ministerio espiritual, Débora fue la única que ejerció funciones de árbitro y juez antes de librar al pueblo. El caso de Débora nos enseña que no todas las mujeres en Israel se limitaron a ocuparse del papel de esposa y madre. Los datos del libro de Jueces. El autor del libro de los Jueces no se proponía presentar todos los detalles de la historia de su período. Su propósito era mostrar cómo los israelitas, en repetidas ocasiones, abandonaron a Dios, cayeron presa de sus enemigos y después fueron rescatados para recibir una nueva oportunidad. No tenía importancia para la enseñanza del libro, la posibilidad de que esos acontecimientos hubiesen sido sucesivos o contemporáneos en diversas partes del país. Por lo tanto, el autor no proporcionó todos los detalles referentes al tiempo, aunque conservó cuidadosamente el número de años de cada juez y de los períodos de opresión. Primer y segundo libro de Samuel. Según la tradición judía, Samuel fue el autor, pero nadie lo sabe a ciencia cierta. Fue escrito después de la coronación de Saúl, pues se encuentra 4 veces la expresión en aquellos días no había rey en Israel. Parece haber sido escrito en el reinado de Saúl o en los primeros días de David. Es probable que el autor empleara fuentes tanto escritas como orales. Libro de Reyes. El tiempo de los reyes constituye la tercera etapa de la historia de Israel, después del tiempo de los patriarcas, Abraham, en los años 1750 a.C., y el tiempo del éxodo y la conquista, Moisés, en los años 1250 a.C. David había tomado Jerusalén más o menos en el año 1000 a.C. El reino de David y su hijo Salomón se dividirá a la muerte de Salomón, ocurrida en el 932 a.C. La parte del norte, llamada Reino de Israel, dejará de existir como nación al cabo de 2 siglos. La parte del sur, llamada Reino de Judá, durará hasta el año 587, año de la destrucción de Jerusalén y del templo, con el destierro a Babilonia. Son 4 siglos en total. Estos 4 siglos de los reyes son los más importantes de la historia sagrada, porque este fue, más o menos, el tiempo en que Dios hizo surgir en ese pueblo los profetas. La mayor parte de la Biblia se escribió en esos 4 siglos. No solamente los grandes profetas dejaron sus obras, Isaías, Jeremías, sino que grupos de profetas de menos importancia escribieron gran parte de la historia de Israel. La mayoría de las páginas del Génesis y del Éxodo, los libros del Deuteronomio, de Josué, de los Jueces, de Samuel y de los Reyes.
Con esto queremos decir que el período de los reyes es el que conocemos con mayor precisión histórica. Estos fueron 4 siglos en que la fe de Israel, enfrentando tentaciones, persecuciones y dificultades de toda clase, maduró hasta alcanzar, en los grandes profetas, esta sublimidad y lucidez que solo Cristo podía llevar más adelante. Los datos bíblicos en cuanto a los reinados. Al comienzo, los 2 libros de los reyes formaban uno solo. Esta obra es el fruto de la reflexión de los profetas y terminó de redactarse durante el destierro a Babilonia. Se trata de una historia religiosa que, deliberadamente, omite hechos que a otros parecerían muy interesantes. Apenas se habla de los importantes reinados de Omri y Jeroboam II, en Samaria. El juicio es siempre desfavorable para los reyes de Israel, recordando cada vez la culpa del primero de ellos, Jeroboam, responsable de la división. Solamente se alaba a algunos reyes de Judá por su fidelidad a Yahvé. Se notarán 3 partes. La magnificencia del reinado de Salomón y del templo. La historia de los 2 reinos separados de Israel y de Judá. Después de la desaparición del reino de Israel, sigue la historia de Judá hasta su destrucción, en el 587. Los capítulos referentes a Elías y Eliseo forman un conjunto aparte. Un libro de Reyes, capítulos 17, 19, y segundo libro de Reyes, capítulos 2 a 8. A partir de la muerte de Salomón, cuando los reinos de Judá y de Israel se separaron, los libros de los reyes presentan a cada rey de Israel o de Judá con una fórmula fija. Según dicha fórmula, el año de la ascensión al trono de un rey está sincronizado con el año correspondiente al monarca contemporáneo del otro reino hebreo, seguido por la duración de su reinado y, por lo general en el caso de Judá, la edad del rey en el momento de iniciar su reinado. Nótese este ejemplo. En el año 27 de Jeroboam y rey de Israel, comenzó a reinar Azarías hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años, y 52 años reinó en Jerusalén. Segundo libro de Reyes 15, 1, 2. Observemos también la infancia dentro del reinado. Los reinados más cortos.